normalistas. Iniciamos la grabación y es muy grato para mí dar la bienvenida al doctor Salvador Rodarte Barrón, que será nuestro primer conferencista. Él es formador de docentes desde hace más de 30 años, aunque se ve muy joven. Su formación académica inició con la licenciatura en psicología. Posteriormente cursó la maestría en educación, obtuvo el título de licenciado en educación preescolar, el grado de doctor en educación y cuenta además con estudios de postdoctorado. Ha participado activamente en el diseño curricular de diversos planes de estudio para la formación de maestros de educación básica, entre ellos el de 1997 de primaria, el de 1999 de preescolar, el de 2004 de educación especial y el de 2002 de primaria. Actualmente es profesor de tiempo completo en el Instituto de Estudios Superiores de Educación Normal, General Lázaro Cárdenas del Río, en Ciudad Lerdo, Durango, donde se desempeña también como responsable del programa institucional de seguimiento a egresados. Sus principales actividades se ubican en la docencia frente a grupo, la asesoría de titulación, la tutoría académica, la investigación educativa y el diseño curricular para la educación normal y básica. Asimismo, ha participado en el diseño, impartición y evaluación de cursos extracurriculares para alumnos próximos a egresar del instituto, así como en la conducción de talleres dirigidos a maestros de educación básica y normal. Además de su labor docente, su participación en proyectos de investigación ha sido fundamental para abordar problemáticas educativas contemporáneas. Sus estudios han tratado temas como la didáctica, el desarrollo socioemocional y su relación con el aprendizaje, el impacto de la inteligencia artificial en los procesos formativos, el currículo y la inclusión educativa. Estos trabajos han sido publicados en diversas revistas académicas y han contribuido al desarrollo y la mejora de las prácticas educativas en México. Ha participado también como ponente en congresos nacionales e internacionales y es líder del cuerpo académico Calidad e Inclusión en los Procesos Formativos, cuya línea de generación y aplicación del conocimiento se centra en la formación inicial docente, la práctica reflexiva y la inclusión. El día de hoy, nuestro compañero, el doctor Salvador Rodarte Barrón, presentará la conferencia La formación docente integral desde la perspectiva de la nueva escuela mexicana. Sin más preámbulos, cedo el micrófono para atender a la participación del doctor Salvador. Bienvenidos todos. Doctor, por favor, abra su micrófono. Gracias. No lo escuchamos, doctor. Vemos el inicio de compartir su pantalla, pero aún no lo escuchamos. Estamos revisando los permisos a ver si ese es el conflicto que tenemos con el micrófono. Listo.
Ya, muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, compañeros. Quiero iniciar pues agradeciendo a la Coordinación de Investigación y al cuerpo académico que tuvieron a bien ofrecerme esta invitación a participar con ustedes, a compartirles estas ideas que he ido construyendo a lo largo de estos años que he tenido la oportunidad de acompañar los procesos formativos con los estudiantes. Miren, en esta tarde yo quisiera compartirles algunas ideas que tienen que ver con esta forma que yo creo que tenemos que reflexionar, que analizar y que ver para dónde va la formación docente con los desafíos que tenemos actualmente con la implementación de la nueva escuela mexicana y sobre todo con un cambio de las perspectivas pedagógicas del nuevo ciudadano que queremos formar en la educación. Y esas perspectivas pedagógicas tienen mucho que ver con las temáticas que vamos a abordar. Fíjense, yo les quiero compartir el enfoque de capacidades, las perspectivas pedagógicas de la formación en nuestro país, hablar sobre la identidad del docente como persona y sobre todo como profesional y los horizontes de expectativas que tenemos hacia este nuevo profesional de la educación y sobre todo qué retos enfrentamos tanto nosotros como formadores de docentes y sobre todo nuestros estudiantes al hablar de una comunidad educativa. Una comunidad educativa que yo considero que es muy diversa y que tiene diversos significados y una multiplicidad de contradicciones en la realidad que llega a nuestras aulas a quererse formar. Iniciaré precisamente con el enfoque de capacidades. Este enfoque de capacidades yo creo que viene a cambiar la manera en que nos significamos y nos reestructuramos los seres humanos. En donde este enfoque, la principal exponente de ello es Martha Nussbaum, que tiene un principio filosófico, éticos, que tienen que ver con la justicia social y sobre todo el respeto a la dignidad humana para alcanzar una vida digna y buena. Este enfoque por capacidades lo podemos encontrar en este texto, crear capacidades. Pero aquí sí es bien importante señalar que los planteamientos de Marta Nussbaum tienen mucho que ver precisamente con una nueva reestructuración que tenemos que hacer todos los seres humanos. Una nueva reestructuración donde yo creo que los hechos nos han demostrado que formar mentes brillantes y grandes científicos que clonan, que hacen, que generan, pues nos llevó a una situación donde vivimos una pandemia en donde tuvimos que aislarnos y precisamente los grandes científicos no pudieron dar respuesta a esas grandes necesidades que teníamos de poder estar tranquilos, estar seguros y sobre todo poder compartir la vida con los otros seres. Entonces, esto nos viene a replantear una serie de procesos en donde vamos a ver estas capacidades centrales. ¿Qué plantea Marta Nussbaum? Nos plantea primeramente que tenemos que buscar una serie de elementos donde, por ejemplo, la salud corporal. ¿Cómo nosotros tenemos que ser capaces de vivir una vida humana de duración normal hasta el fin, pero cuidándonos? ¿Cómo podemos implementar un proceso de autocuidado, de ver que todo lo que yo haga, todas mis acciones van a tener que ver con repercutir en mi estado corporal, en mi salud corporal? Si no duermo, si no descanso, si no manejo el estrés, voy a tener eso. Entonces, ella plantea que una de las capacidades humanas que tenemos que
promocionar a través de este enfoque filosófico, que es muy importante decirlo. No es un enfoque pedagógico, es un enfoque filosófico, en donde nos está planteando una nueva forma que debemos de reorganizarnos la humanidad para poder aprender a convivir, aprender a estar, aprender a aprender y aprender a vivir dignamente. Otra de las capacidades es ser capaz de gozar de buena salud, el ser capaces de moverse libremente de un lugar a otro sin ataduras, el poder tener sentido, imaginación y pensamiento, ser capaces de utilizar estas grandes capacidades de la imaginación, el pensamiento, en una educación adecuada que nos permita aprender, pero aprender de forma lúdica, de forma divertida. El manejo de las emociones, primero ser capaces de identificarlas para poder establecer vínculos afectivos con cosas, con personas, porque ahorita estamos enfrentando una nueva reorganización de los vínculos afectivos. O sea, ahorita no es día gratis que nuestras nuevas generaciones anden estableciendo más vínculos con las mascotas que con los padres, que con los hermanos, y estamos teniendo una gran influencia de la tecnología, de los medios que están generando grandes transformaciones. Eh, eh, una razón práctica, ser capaces de formar un concepto del bien, pero esa razón práctica tiene que estar enfocada en el bien común, en la comunidad. Ser capaces de de vivir con los otros y estar volcados hacia los otros, reconocer y mostrar interés hacia otros seres humanos y sobre todo comprometernos a tener mejores niveles de vida, mejores niveles de bienestar. Y también poder convivir con otras especies, ser capaces de vivir y estar y no entender esta falsa idea de un humanismo en donde el ser humano era lo prioritario y era el más importante de todos los seres vivos. No, aprender que somos un todo y que macrobiótica que hay en los bosques, los insectos, toda la macrobiótica que traemos en los intestinos, tienen que aprender a convivir con nosotros y tenemos que reconocerlo y darle una importancia. Y en ese sentido, también esa capacidad de jugar, sobre todo ayer lo veíamos con Alejandra, esta capacidad de aprender jugando, de jugar, de ser capaces de jugar, de reír, de disfrutar las actividades de ocio y no vivir siempre en la premura del tiempo, en la angustia de no poder completar con el tiempo por las múltiples ocupaciones que tenemos, ¿no? Y otra de las grandes capacidades va a ser precisamente el control sobre el entorno de cada uno. ¿Cómo podemos gestionar, ser capaces de participar eficazmente en las decisiones políticas de los que gobiernan? O sea, no podemos vivir aislado de la polis. O sea, la polis implica el poder influir en los otros, el poder lograr consensos, pero en búsqueda del bien común. Este enfoque por capacidades, nosotros lo vemos que estas se van amalgamando interdisciplinariamente en el ser y existe una interdependencia entre ellas. Y las capacidades vamos nosotros a tenerlas en la formación docente expresadas en dominios del saber y desempeños que van a ser evidencias donde el estudiante va a poder demostrar cómo evidenciar y cómo puede compartir ese placer por aprender, por disfrutar lo que es su formación como profesional de la educación. Las capacidades, entonces, en el plan de estudios, tiene una fuerte disposición en donde éstas se desarrollan a nivel personal pero en comunidad. O sea, son personales, pero tenemos que gestar desde las escuelas normales comunidades donde exista el diálogo, la participación libre con los otros, las otras, y que también ellos participen, nuestros estudiantes, y aquí es muy importante, alumnos, que ustedes
puedan asumir la voz responsablemente y puedan proponer y puedan hacer compromisos y puedan establecer compromisos donde ustedes puedan realmente valorar la gran oportunidad que están teniendo por parte de sus familias, de ustedes mismos, porque no es fácil levantarse a las 4:30 de la mañana, a las 5 de la mañana para estar en la escuela a las 7 de la mañana, muchachos. Y ustedes tienen que valorar que eso implica que podamos dialogar y podamos entender que la figura del maestro ya tiene que ser desmitificada, donde nosotros como autoridad, como responsables de guiar su proceso formativo, tenemos que ser más, tenemos que gestar más procesos en donde ustedes expongan también cómo es que desean poder alcanzar esa plenitud y sobre todo ese disfrute de las cosas. Pero esto no exime de que tengamos una responsabilidad y que seamos cumplidos y que seamos perseverantes y que podamos establecer, hagan de cuenta, compromisos y que tengamos que responder a tiempos, porque esa es la realidad. Vivimos en un mundo en donde estas exigencias, tarde que temprano, lo vamos a tener. Pero también que se promueva una convivencia pacífica, pero sobre todo con un profundo respeto a la naturaleza. Y ese respeto empieza por nosotros mismos. Empieza con nosotros mismos, cómo nos alimentamos. Yo no estoy en desacuerdo que una vez se coman churros con salsa, con crema, que se coman los chetos, esos que comen, pero no todos los días, muchachos, porque tienen que valorar precisamente ese respeto a su naturaleza, que eso te va a llevar a otras cosas. Entonces, eso, fíjense, este enfoque por capacidades implica que tenemos que desarrollar en ustedes la conciencia plena. ¿Cómo yo tomar conciencia de que todos mis actos tienen consecuencias positivas y negativas? Entonces yo tengo que estar con una constante reflexión, en un constante análisis, donde esas consecuencias que yo tengo van a tener que estar mediadas en donde yo voy a poder, y se vale poder decir, no quiero. No puedo, en este momento no estoy en condiciones, pero me comprometo a que en cuanto se vayan enderezando las cosas, yo le voy a echar las ganas y pueda tener esto. Pero eso solamente se establece y se puede lograr al establecer una comunidad de diálogo, en donde ustedes también se quiten la idea de que el maestro, wow, va a mandar. No, o sea, ya no están los tiempos, muchachos, en donde ustedes tengan que estar sometidos. Yo creo que estamos en la época de las libertades, pero cuando se asume la libertad, se asume la responsabilidad. Y esa responsabilidad tiene que ser algo totalmente convencido. Tengo que estar yo bien convencido de que esa gran bondad de la libertad tiene que ser con un alto sentido eh, de responsabilidad. ¿Por qué? Porque aquí entonces, este enfoque por capacidades nos brinda múltiples formas para poder alcanzar una vida digna, muchachos. Al promover la libertad para pensar, para expresarse, para elegir, a partir de argumentos derivados precisamente del ejercicio del pensamiento crítico. Pero el pensamiento crítico entendido en perspectivas de la otredad, cómo yo tengo que estar pensando que el otro soy yo y cómo tengo que estar pensando cómo voy yo a disfrutar el estar formando al otro con mi acción. Y esto implica desde las jornadas de práctica, desde las jornadas de observación, implica podérmela creer que soy un profesional de la educación que puede transformar. Porque nadie educa a nadie, muchachos. Los seres humanos nos educamos entre sí. Nos educamos entre sí a través de qué? Del diálogo y la concertación. Y entonces, en ese sentido, en la nueva escuela mexicana, en donde estamos promoviendo una formación humanista, con un sentido inclusivo, con una excelencia educativa,
estamos pensando en promover una formación en donde el principal objetivo sea una contribución en todo sentido de todas nuestras acciones a la búsqueda del desarrollo integral, a la construcción de una ciudadanía crítica y de una convivencia en donde se puedan estar conviviendo con la sociedad, que se puedan estar haciendo esos procesos, pero también que podamos buscar procesos formativos emancipadores, donde se permita a las personas, a los docentes, a los estudiantes, trascender de su propia condición humana, donde nosotros nos rebelemos ante esas contradicciones de la realidad, y pero buscando, hagan de cuenta, el bien común, el bien comunitario, que yo creo que eso es algo que tendríamos que buscar cómo organizar desde la formación un amplio sentido de justicia social que pueda tener, donde cada uno de los que participamos en los procesos formativos podamos ser garantes de la justicia social, en donde les demos la oportunidad, pero también esto hay que ser bien claros. No implica el decirles, pobrecito, el verlos con lástima. No, tú eres un ser humano y eres valioso y eres capaz. ¿Qué necesitas? ¿Qué ayudas precisas? Y esas ayudas, ¿cómo te las puedo estar dando para poder hacer que tú puedas buscar el ejercicio de los plenos de tus derechos? Pero también los derechos implican obligaciones. En ese sentido, yo creo que es bien importante este árbol, que yo digo, este es un árbol que por ahí me gusta mucho porque implica esas palabritas que vemos ahí, implica mucho de lo que tenemos que buscar. Creo, y ayer lo decía Alejandra, los maestros de telesecundaria tienen que ser terriblemente cultos. Yo diría todos tenemos la oportunidad ahorita con los medios, muchachos. Cuando yo les digo plantas cucurbitáceas, cuando yo les digo la mandrágora, cuando yo les digo la burca y esas cosas, estamos a una instrucción de decirle a un bot que nos busque qué quiere decir eso. Y la búsqueda del conocimiento. Necesitamos tener una inteligencia, pero no nada más una inteligencia cognitiva, transitar a una inteligencia emocional, que podamos buscar una comprensión, que tengamos mucho juicio, cordura, que podamos ser analíticos, reflexivos, que podamos tener aptitudes y sobre todo que reconozcamos al otro, al otro como parte de toda una forma en donde yo tengo que pensar que el otro soy yo. Y en ese sentido, fíjense, yo quiero puntualizar que tenemos una gran oportunidad de podernos formar a través de lo que vamos a ir a formar. Y que nosotros, los formadores de docentes, ahora que estuvimos iniciando el ciclo escolar, ustedes vieron cómo nos plantean 7 ejes de los sistemas de educación superior, cómo tenemos que sumarnos a una política internacional donde tenemos que trabajar 7 ejes. Pero yo les diría, vamos aprendiéndolo desde lo que estamos haciendo en la educación básica y en la nueva escuela mexicana. Tenemos 7 ejes articuladores. Esos 7 ejes articuladores tendríamos que resignificarlos y tendríamos que retomarlos en donde precisamente vienen a ser perspectivas pedagógicas que nos permiten articular, vincular el currículum a nuestras situaciones y problemas de la realidad. Pero ¿cómo lo vamos a trabajar? Vamos a tener que buscar focalizar y ver que estos ejes permiten ampliar las formas en que nosotros miramos y pensamos los conocimientos, las sociedades. Y aquí es bien importante que cuando nosotros hablamos de los ejes articuladores, generalmente los repetimos, pero no nos vamos a la raíz filosófica, formativa que tienen. Invitan a reconocer y comprender
y problematizar y valorar las distintas formas de pensar, de sentir y de estar en el mundo. Y implica que tenemos que también favorecer vínculos de saberes y experiencias diversas. Y estos ejes articuladores, cuando los vemos, decimos, ah, no, yo ya me lo sé, pero yo los invito a que pensemos. ¿Pensemos en qué? ¿Cuál es la antítesis de la inclusión? ¿Cuál es lo opuesto de la inclusión? ¿Qué tiene que hacer un maestro y cómo tiene que un maestro que llevarlos a la práctica? Y cómo ustedes como maestros en formación y nosotros como formadores tenemos que empezar a vivir el significado de estas perspectivas pedagógicas. Y esas perspectivas pedagógicas implican, por ejemplo, la inclusión implica de que hay que poder brindar una educación que sea para todos, con todos, independientemente de las características físicas, de la cultura, de la religión, de las preferencias sexuales, de las identidades. Pero esto implica que nosotros como maestros tengamos muy conscientes la antítesis de ello. ¿Para qué? Para poderlo identificar como aquellas cosas que yo tengo que cuidar que no ocurran en mi quehacer cotidiano. Pero esto lo tenemos que vivir y tenemos que regresar a buscar un enfoque del aprendizaje experiencial, en donde esas experiencias que nosotros vamos a ir buscando y vamos a ir gestando y vamos a vivir con nuestros alumnos, las tenemos que reflexionar y que analizar y tenemos que decir, a ojo, estoy discriminando, ojo, estoy excluyendo, ojo, tengo estereotipos, ojo, hay estigmas, ojo, tengo que cuidar las formas en que me expreso, tengo que cuidar las formas en que me conduzco. Y eso yo creo que es algo bien, bien importante que nosotros lo registremos y nos demos cuenta y lo reconozcamos, que nosotros como seres humanos somos imperfectos y cometemos errores y tenemos grandes fallas, pero esto, si en esto de ser maestros no vamos a aterrizar en nuestra condición humana y no vamos a nosotros a identificar que nos equivocamos y que podamos enmendar y que podemos cambiar y podemos transformar, poco tenemos que hacer aquí. ¿Por qué? Porque esto implica que nosotros tengamos que estar trabajando constantemente en procesos de análisis y reflexión, y esos procesos de análisis y reflexión tenemos que transmitirlos, pero no con pesar, no con pesadumbre, sino con gozo. Decir, a ver, me doy cuenta que estoy haciendo esto, pero lo voy a enmendar de esta forma, y mis acciones van a ser esta. ¿Para qué? Para poder transitar. Y en ese sentido, cada uno de los ejes articuladores, la inclusión, la cuestión de la vida saludable, de la equidad de género, del pensamiento crítico, cada uno de estos ejes articuladores, yo los invito a que los reflexionemos siempre como en la antítesis. Igualdad de género. ¿Cuál sería la antítesis? Pues el machismo, el patriarcado, la exclusión de la mujer en la vida productiva. Yo creo que aquí es bien importante que eso lo tengamos bien presente. El pensamiento crítico. Aquí todos son libres de opinar, pero quien manda soy yo, quien decide soy yo. Aquí todos vamos a estar estableciendo una línea de reglas, pero las impongo yo. Eso yo creo que es bien importante que estemos bien conscientes de que estos ejes articuladores, estas perspectivas pedagógicas, las entendamos como tal y las podamos vincular en precisamente en los saberes que queremos gestionar. La interculturalidad crítica, ¿cómo me puedo enriquecer de la diferencia? ¿Cómo me puedo yo hacer capaz de valorar y dignificar todas estas formas que tenemos de expresarnos, de manifestarnos, de decir quién soy, cómo soy, mi historia, cómo lo viví? Y eso es precisamente lo que yo veo que es una de las perspectivas que tenemos que estar trabajando. Volver a retomar esta idea de disfrutar el arte, de disfrutar las experiencias estéticas sin los prejuicios que nos dejaron
en un lastre, ¿no? Que los niños no son capaces de bailar ballet, que las niñas no son capaces de bailar una polca, o sea, yo creo que todas esas experiencias de pintar, de esculturas, de todas esas experiencias, yo creo que es bien importante rescatar la sensibilidad del ser humano. Y estas perspectivas en donde también tenemos que fomentar la apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, que tenemos muchas cuestiones electrónicas y mucha tecnología, sí, pero no hay cosa más bonita que escribir en el papel, deslizar la pluma y poder escribir pensamientos y poder compartir con el otro esas ideas. Y la vida saludable, que yo creo que es bien importante. No nada más la vida saludable es el plato del buen comer, no nada más es lo que comemos, sino también lo que actuamos, cómo nos relacionamos con los otros, cómo empleamos el tiempo libre, cómo nos damos tiempo para descansar, cómo ponemos pausa en nuestra cotidianidad. Entonces, aquí yo les digo, la nueva escuela mexicana nos está ofreciendo una perspectiva en donde valoremos lo humano. Tan solo por el simple hecho de ser un ser humano, eres valioso y tienes la oportunidad de poder hacer un gran proyecto de vida, pero ese gran proyecto de vida implica que ese proyecto no lo sufras, sino que lo disfrutes. Y entonces aquí yo creo que es bien importante que nosotros como formadores de docentes les transmitamos ese amor a la profesión, ese disfrute, que no estemos aquí de que, ay, qué flojera, me toca clase, ay, qué flojera, les tengo que revisar todo, ay, o sea, no, sino al contrario, que lo vivamos con emoción, con agrado, con un placer que nos da esto. Y en ese sentido, yo creo que ese es precisamente el corazón de la nueva escuela mexicana. Poder revalorizarnos como docentes, poder tener mucha claridad en la pedagogía, que ahora es una pedagogía que está trascendiendo, que es transgresora, que es cuestionadora, que implica cuestionarte la realidad, que implica que no todo lo que se dice es verdad, que tengo derecho a cuestionar, que tengo derecho a la emancipación y que tengo sobre todo voz, que tengo voz para poder exponer cuáles son mis dudas, mis incertidumbres, mis grandes obstáculos que yo puedo ir creando. Y sobre todo, que podamos entender una didáctica de la otra edad, que podamos transmitirle a los muchachos que precisamente ellos van a ser capaces de brindarles a sus estudiantes esos espacios en donde vean que el otro disfruta, pero cuando nos ven a nosotros disfrutar, que nos vean contentos, que nos vean disfrutando lo que estamos haciendo. Pero esto también implica que tengamos que reflexionar de nuestra identidad, que tengamos que reflexionar en quién soy, cómo quiero, cómo quiero ser, qué soy. ¿Para dónde quiero irme? ¿Cómo me puedo identificar? ¿Cómo puedo yo ser capaz de reconocerme? ¿Para qué? Para que pueda yo estar seguro de lo que quiero y pueda tener grandes decisiones en mi vida que me permitan tener un proyecto de vida que denote calidad, que denote excelencia en lo personal, en lo profesional y que también podamos tener, que es muy importante poder reconocer que a gritos y sombrerazos lo que tenemos es muy valioso y ya lo quisieran otros. Y que eso nos lleve a replantearnos el gran placer que tenemos que vivir con la gratitud, pero agradeciendo lo que somos. Y en ese sentido, aquí tenemos, esto es un proceso que es algo, no se determina de forma lineal, que es algo que se va dando en espiral, pero yo sí quisiera mencionarles que estos grupos en que nos dan identidad tenemos nuestra familia y tenemos que valorar y que ser agradecidos con la familia que nos toca, independiente de cómo sea. Tenemos que ser muy empáticos con la familia. Tenemos que ser muy condescendientes y tenemos que ver
que a lo mejor si somos cuatro, pues le va a tocar a uno, le va a tocar al otro, y no por eso me van a dejar de querer. Pero también tenemos que valorar el país donde nacemos, tenemos que ver que la religión que procesamos, esto es bien importante. Por mandato constitucional, las escuelas somos laicas, sí, pero tenemos que crear ese misticismo de la espiritualidad. Tenemos que crear esa conciencia de que tenemos que buscar ser buenas personas, tenemos que buscar ser seres agradecidos, ser seres que trabajemos por los demás, que eduquemos para ser sirviendo a los demás. Los amigos que elegimos, la escuela a la que asistimos. El IESEN nos da mucha identidad, compañeros. El IESEN nos da mucho sentido. El pensar en los principios filosóficos que tenemos implicados en nuestro lema de educar para servir nos lleva a replantearnos que somos una profesión que está planteada en el servicio al otro. Y ese servicio al otro nos da una gran oportunidad de reconocernos como seres valiosos. El grupo étnico al que pertenecemos, el grupo con el que compartimos nuestra orientación sexual, la comunidad en la que vivimos, todo eso son aspectos que nos van dando identidad, pero que eso implica que tenemos que hacer un gran esfuerzo y un análisis en donde tenemos que identificar qué nos da y sobre todo valorar lo que tenemos en nuestra idea. Y aquí yo quisiera plantearles que una de las metas que tenemos y que tenemos que alcanzar son cómo alcanzar la felicidad, cómo ser felices, cómo alcanzar y cómo propiciar la alegría de vivir, porque eso yo creo que es algo que como seres humanos nos está causando muchas dificultades. Cómo poder entender qué estamos planteando. Y estas dos ideas claves que yo les quiero compartir es primero, la conciencia de sí mismo. Cómo poder tener esta conciencia, pero como un dispositivo para tener un actuar integral. Cómo tener ubicadas las emociones y la gestión inteligente en la búsqueda de el bienestar. El cultivo de relaciones saludables, la misión de vida del ser humano. ¿Cuál es nuestro proyecto de vida? ¿Cómo la comunicación asertiva la tengo que lograr como una habilidad para el logro de relaciones armónicas en la vida? ¿Cómo tengo que buscar la espiritualidad como herramienta para el bienestar? ¿Cómo tengo que buscar el cambio como oportunidad para la evolución del ser humano? ¿Cómo tengo que buscar el respeto a lo diferente, la valoración de la diversidad para generar prácticas de inclusión y la gratitud? La gratitud como un dispositivo de conciencia plena y la resiliencia como habilidad para la gestión de los ambientes adversos. Y en ese sentido, tenemos que buscar también esta parte de la conciencia plena. La conciencia plena implica poder tener esa capacidad de poder nosotros ubicar cómo nuestro actuar tiene que ser en beneficio de la humanidad, del otro y de lo colectivo, lo comunitario. Y en ese sentido, tenemos que buscar que el bien común es parte de lo que tenemos que lograr en la formación profesional, pero también para que ellos lo puedan ir a hacer a las escuelas en las que van. ¿Cuáles serían las expectativas de las comunidades normalistas? Reconocer que somos sujetos condicionados, pero no determinados, como lo decía Freire. Recuperar el pensamiento y las experiencias del normalismo mexicano. Que retomemos eso. Cuando yo llegué a la normal, yo escuchaba hablar de un Gregorio Torres Quintero, de un Carlos Zacarrillo. Yo decía, ¿y esos señores qué? Pero ellos soñaron y creyeron de un José Santos Valdés, soñaron y crearon realmente en poder lograr una educación que permitiera transformar, que permitiera dar calidad de vida a los demás, que pudiera brindar esas grandes oportunidades. Y esto implica que tenemos que romper con la endogamia de la formación docente, que nosotros somos los únicos que formamos maestros. Y ahorita es muy diverso
y se va abriendo cada vez más lo que es la formación de maestros. Ya no es únicamente algo que estaba destinado a las escuelas normales, sino la formación docente se está ampliando, están surgiendo grandes instituciones que forman maestros también de calidad, que forman maestros con esas cuestiones, ¿no? Y aquí yo creo que tenemos que buscar mucho, mucho en relación a qué, a recuperar realmente lo que es el normalismo mexicano, pero entendido el normalismo mexicano no como somos un ente cerrado, no, un normalismo mexicano que tenga como principios de actuación el humanismo, que tenga como principios de actuación la justicia social, que tenga como principios de actuación el pensamiento crítico, pero también que tenga la sensibilidad hacia el otro, que pueda ser comprensivo, que pueda ser empático y que podamos desmitificar la didáctica pura, la didáctica establecida de repetición de mecanismos, sino que nos abramos a los avances de las ciencias que nos permiten entender cómo actualmente son los procesos en los que aprendemos los seres humanos. Cómo empezar a construir, pero con base en los saberes que tienen nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque nuestros alumnos traen experiencias, aprendernos a equivocar. Yo creo que eso es bien, bien importante que lo tengamos. ¿Cuáles serían los retos que tenemos? Los retos que tenemos es precisamente, yo creo que necesitamos dinamizar nuestros procesos para que nuestros egresados se reconozcan como personas, que conozcan y experimenten el hecho que se aprende de diversas maneras, que puedan ellos plantearnos nuevas propuestas y que podamos construir con ellos, con las comunidades de alumnos, pero también entre nosotros, podamos compartir que existen formas distintas de aprender, que podamos descubrir entre todos nuestras habilidades emocionales, cognitivas, ejecutivas, para seguir desarrollándolas, para encontrar lo que se ama, poder realizar elecciones significativas en busca de la plenitud. Que podamos entender cómo es importante trabajar de forma cooperativa, de pensar de forma crítica y de arribar a resolución de problemas de forma creativa, que desarrollemos la capacidad de sobreponernos a ambientes adversos, ser más resilientes, que yo creo que esa es una de las grandes necesidades que tenemos ahorita como humanidad, pero sobre todo las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones, cómo poderlas acompañar a que puedan ellos transitar de esos ambientes que perciben como muy adversos, muy negativos, como faltos de inspiración para poder ser más resilientes, más para podernos sobreponer. Pues con esto termino, compañeros, queridos alumnos, con esto les comparto estas ideas. Esto yo creo que es bien importante que lo podamos ubicar y que podamos reflexionar y que podamos dialogar. Yo los invito mucho a que podamos entrar a estas perspectivas que están planteadas desde los grandes saberes que nos dejó Paulo Freire, que nos dejaron los grandes educadores, pero sobre todo con una perspectiva sociocrítica, que podamos cuestionar la realidad, pero con responsabilidad. No es volvernos unos anarquistas y estar buscando el cambio por el cambio, porque no me gusta, porque no me satisface, porque tengo muy poca tolerancia a la frustración. Al contrario, no, es podernos responsabilizar y asumir que esas propuestas emancipadoras que yo estoy haciendo las tengo que practicar con el ejemplo. Y ese ejemplo pesa más que la teoría. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Salvador. Hemos aprendido mucho a través de lo que nos compartes el día de hoy, desmitificar esta figura del maestro, que es únicamente un conocedor amplio de una disciplina, que hoy en día es tan importante voltear a ver todo lo que es el ser humano, ser tan conscientes de la otredad, pero sobre todo reconocernos como parte de esa otredad a sí mismo, toda la importancia que tiene que esta inclusión, esta equidad
que es necesaria, no podemos ya dejar a un lado, no podemos excluir a nadie por sus creencias, pero también es cierto que eso no implica que vayamos a dejar a un lado las responsabilidades que tenemos como formadores y incluso los futuros formadores, cómo este constante reflexión de que cada uno de nuestros actos tiene consecuencias y no solo eso, sino que se replica a mayor escala porque estamos frente a adolescentes, frente a niños, frente de alguna manera indirecta o indirectamente a través de los nuevos docentes que estamos formando. Esto implica pues un gran compromiso, un constante análisis, un alto sentido de la responsabilidad y en esa responsabilidad se incluye que estemos revisando nuestra felicidad, nos das claves para estar revisando constantemente que somos seres que merecemos también ser respetados, que merecemos también hacer ese alto para saber cómo nos encontramos en todos esos aspectos de nuestra vida y la importancia y el realce que le das a nuestros alumnos, inclusive desde los primeros semestres que se acercan a reconocer las comunidades, pero que eso no los excluye de ser ya desde ese momento seres con capacidad y potencial transformador de todo esto que tanto nos necesita. La importancia de la labor docente comparada solamente en el nivel de vocación que necesita un médico, porque quizá todas las demás profesiones son tan importantes y necesarias, pero no ninguna como estas dos que requieren tanto compromiso y tanta reflexión. Invito a los asistentes a hacer preguntas, ya sea por medio escrito, si es que no pudieran abrir su micrófono, pueden hacer preguntas mediante el chat, les daremos lectura, o también pueden abrir su micrófono, pueden ir levantando la mano únicamente para organizarnos y hacerle a nuestro ponente esas observaciones, esos comentarios, esas aportaciones o dudas que quisieran manifestar. Adelante. Doctor, ¿qué otros países o sistemas educativos toman también el modelo del enfoque de Martha Nussbaum para basar todo su modelo educativo? ¿O por qué México de repente llega a traerse ese enfoque para sustentar sus diseños? Fíjate que es algo, ¿cómo te diré? Como contradictorio. Eh, Ella es anglosajona y entonces está en el mundo capitalista, en el mundo globalizado del poder económico, pero más sin embargo, su postura de poder dignificar al ser humano ha permeado a grandes sistemas educativos y grandes políticas educativas del bienestar, que va precisamente lo contradictorio está, que son los países que tienen menos índice o menos tintes de ser capitalistas. Entonces, son países que buscan el bien común, que son de estos sistemas educativos que le llaman populistas, pero que yo creo que tendríamos que no tenerle miedo a estos sistemas que buscan el bienestar, el bien común. Entonces, este enfoque ha permeado en estos sistemas, pero no nada más en lo educativo, sino también en las políticas sociales de bienestar. Entonces, eso es bien importante que lo tengamos ubicado. Pese a ser una teórica anglosajona con grandes tintes capitalistas, es acogida por los sistemas que están en transformación de tipo social.
Entonces, no nada más México, sino grandes países como la misma Francia están buscando abandonar ese enfoque que teníamos centrado en las competencias, en esos como cumplir con ciertos patrones de productividad, sino apostarle más al bienestar. Nepal, la India, Corea del Sur son de esos países que están asumiendo estas grandes transformaciones. Bien, ¿algún otro comentario? En estos momentos voy a compartir el formulario para que sean tan amables de registrar ahí sus datos para recibir constancia de haber estado en esta conferencia. Lo voy a compartir en el chat, pero todavía pudiéramos atender algún otro comentario, alguna pregunta, si así lo desean. ¿Me confirman, por favor, si pueden entrar? Si funciona el link. Sí funciona. Muy bien, gracias. Creo que también cabría agregar que es atractivo el ejercicio de no solamente tener ahí como que el póster o la imagen o muy bien focalizados cuáles son estos ejes de la nueva escuela mexicana, sino hacer este ejercicio que nos dijo en estar pensando en el antítesis de cada uno de ellos para ver si no estamos incurriendo. Ese ejercicio también me pareció importante estarlo observando y constantemente haciendo ese análisis de nuestras prácticas o de nuestras comunidades para convertirnos verdaderamente en esa sociedad que es a la que le importa el otro, la que está consciente de las particularidades y la diversidad y que todos podemos convivir en este mundo, inclusive otras formas de vida, ¿verdad? Las plantas, los animales, con todo respeto, pero siempre estar haciendo ese análisis y ese contraste. Eso me pareció también muy interesante. Sí, y sobre todo aquí, Mónica, es bien importante llevarlo a la acción. No, no que quede plasmado en una planeación, no que quede plasmado en una idea que tengo que intencionar o en una obligación, sino poder sentirme bien a gusto de poder decir, hoy no excluí a nadie. Hoy pude hacerle el día a todos. Hoy me junté con los que no me junto. Hoy viví experiencias. O sea, esas acciones que son sumamente importantes. Esas acciones, ¿por qué? Porque eso te lleva realmente a tomar conciencia plena de lo que tú eres, de lo que tú eres y sobre todo de esto que tenemos que buscar romper con esos estereotipos, con esos paradigmas que solamente algunos son los poderosos, sino que todos, por ser seres humanos, somos poderosos. Y eso es sumamente importante, porque con eso evitaríamos grandes problemáticas que sufrimos constantemente y que vivimos. No, y que Sí, además al arrastrar el enfoque, perdón, Moni, desde el conocimiento, que los estudiantes realmente puedan llegar a conocerlo, apropiarse, a desarrollarlo, porque si no vamos a volver a caer en las mismas dinámicas tradicionales de siempre. Yo veo a veces en internet maestros buscando proyectos ya hechos, imitando proyectos de otros maestros y realmente, como tú dices, si nosotros conociéramos este enfoque y lo tradujéramos a cada uno de los trayectos, podríamos generar nuestros propios proyectos con base a la filosofía personal y humana de cada uno de nosotros sin necesidad de estar copiando, trayéndonos proyectos o queriendo que ese proyecto le quepa a mi grupo cuando el espíritu de la nueva escuela mexicana no es caber en el traje de otro, ¿verdad? Entonces, eso nos ayudaría a nuestros estudiantes muchísimo poder entender desde dónde viene la propuesta. así es.
Bien, es momento, yo creo, si ya no hay más comentarios, de pasar a la siguiente conferencia. Agradecemos de parte de la Coordinación de Investigación del Instituto, de parte del cuerpo académico en formación, procesos didácticos y de aprendizaje, y los compañeros que lo integramos, los colaboradores, alumnos que son parte de él. Agradecemos mucho el tiempo valioso del doctor Salvador, agradecemos mucho las ideas que aquí se han vertido. Yo creo que mientras más conocemos y más refrendamos y más volvemos a ver estos nuevos planes en estos diálogos que tenemos, más nos comprometemos. Cada vez que conocemos más y que lo podemos ver a través de los ojos de alguien que tiene tanta experiencia, esto refrenda el compromiso grande que tenemos como formadores y nuestros chicos a su vez como futuros formadores profesionales, pero quienes desde el día de hoy ya tienen un campo de acción, ya tienen una personalidad y ya tienen, esperamos, ese deseo de transformación y de esa transformación tan impactante que no deja de transformarnos a nosotros mismos. Es algo que tiene muchas aristas y es algo que se hace con la mejor de las intenciones. Muchísimas gracias, doctor Salvador. Ha sido un Al placer. contrario, les agradezco muchísimo sus atenciones, muchísimas gracias y estoy a la orden. Muchas gracias. Iniciamos 5:30 la otra conferencia como en nuestros horarios, ¿verdad, Moni? Bien, muy bien, me parece bien por quienes, para que no lleguen y ya vayamos a la mitad, ¿verdad? Entonces damos el receso, cerramos la sesión, Dora, cerramos la grabación por un momento y volvemos 5:30.